Bueno, muchísimas gracias. Gracias al comité organizador de Asagio por permitirme estar acá. Para mí es un honor. Gracias a mis amigos, Arturo, Quique, Cata, que son como mis hermanos. Y uno invita a los hermanos y a los amigos a participar y a mostrar lo que está haciendo. Pero venir a hablar de hemorragia posparto aquí, y es sobre el enfoque que le voy a dar, para mí es un honor. Yo empecé este camino hace más de 10 años, pero quienes a mí me cambiaron la vida para decidir hacer lo que hago fueron las personas de Medellín. Yo le debo todo a Mauricio Vasco, a Germán Monsalve, a mis amigos que creyeron, pero al grupo de Código Rojo de la Universidad de Antioquia. Creo que nosotros, el país y América Latina, le debe muchísimo. Entonces, estar acá y hablar de hemorragia posparto desde otra perspectiva 10 años después es un honor. Adoro esta ciudad, me encanta Medellín. Si no viviera en Cali seguramente viviría en esta ciudad, porque ustedes, los paisas, tienen algo que ojalá el resto del país tuviéramos, y es esa motivación y ese compromiso para el cambio. Entonces espero poder estar a la altura de unas presentaciones brillantes. Me quedé aterrada, me pareció fantástica, y yo voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, cuál es el impacto de lo que estamos trabajando, y voy a mostrarles algunas propuestas de un grupo nuevo que se ha formado en la FIGO, que se llama el Working Group de Hemorragia Posparto, que arranca este año, porque evidentemente es un problema muy grande. La tendencia de la mortalidad materna en el mundo, cuando uno quiere revisar lo que dice el peso de la evidencia, deberíamos devolvernos al reporte interagencial del año 2015. Y finalmente lo que está en morado es horrible, es desastroso, son morbilidades o mortalidades maternas por encima de los 450 por 100.000 aún en algunos países. Nosotros seguimos siendo visibles en términos de que estamos en un color bastante representativo, y la hemorragia posparto es la primera causa de mortalidad en el mundo. He ahí la razón por la cual deberíamos estar hablando. Yo tengo una amiga caleña que me dice: ¿otra vez vas a hablar de hemorragia posparto? ¿No te cansas? Y no me cansaré, porque no lo estamos haciendo bien. Y en América Latina, donde más o menos el 23% de las muertes maternas suceden por esto, pues es una oportunidad de mejora muy amplia. Y el problema esta es una revisión sistemática que salió publicada en el International Journal, que es la revista de la FIGO, en donde se encontró que existe una marcada diferencia en el índice de mortalidad de hemorragia posparto entre los países de altos y bajos ingresos, y que esa relación tan marcada se ve inclusive en la hemorragia de anteparto, especialmente en el acretismo placentario, donde la probabilidad de muerte de una paciente en Centroamérica es alrededor del 80% en este momento. Pero el problema más allá del recurso económico que nosotros podamos tener y de la capacidad de la infraestructura, está en la calidad de la atención y en los procesos que se viven alrededor de la atención de la emergencia obstétrica. La revisión sistemática, que también fue publicada un poquito antes, en el año 2012, y es la única que hay acerca de cuál es la verdadera incidencia de esta patología, en América Latina y el Caribe ya tenemos un número de estudios de mejor calidad, demuestra que nosotros, más o menos, para la hemorragia por encima de los 500 mililitros, la incidencia puede estar por encima del 8%, un poco más baja en aquellas hemorragias por encima de 1000 cc, pero en ambos casos, siempre la incidencia aumenta cuando se mide de manera objetiva cuál es la pérdida sanguínea, algo que es un problema muy grave. Entonces, hoy en día existe un marcado aumento a la hemorragia posparto en el mundo. Estos son los reportes de Estados Unidos, y las preguntas y las razones probablemente serían dos. Uno es la inducción indiscriminada y el uso indiscriminado de la oxitocina durante el trabajo de parto, y segundo, obviamente, el problema del acretismo placentario secundario a la cesárea innecesaria. Este grupo, si les gusta hablar de calidad y de seguridad, yo los invito. Ellos son supremamente abiertos y nos enseñan muchísimo. Es el grupo de calidad que reporta con cierta frecuencia desde el grupo de California, y ellos han encontrado que si hay una patología en la cual deberíamos cambiar el perfil epidemiológico, debería ser hemorragia posparto. Pero no tenemos casi información de América Latina. Esta es una revisión sistemática en donde hoy se habla que la histerectomía posparto es probablemente un indicador de mala práctica, porque teniendo una serie de alternativas, cuando una paciente llega a tener que requerir una histerectomía, ha pasado un tiempo muy grande en la implementación del manejo. Y esta revisión sistemática, con más de 7.000 casos publicados en el mundo, muestra una evidencia que es muy complicada.
la mayoría de las pacientes en el mundo se operan en la primera cesárea con hemorragia posparto. Y no tenemos ni un solo dato de América Latina. Y la segunda es que esto tiene una mortalidad que puede llegar al 59%. Los que nos toca hacer estos casos de emergencia sabemos que hacer una histerectomía posparto o poscesárea es muy duro, es muy difícil, tiene una probabilidad de morbilidad muy alta y hoy es un indicador de mala práctica. Entonces, en el mundo, y aquí me voy a detener un poco porque este es el cambio hacia el cual nosotros nos vamos a tener que mover. Hoy en día se hablan de paquetes de intervención para todas las emergencias. En la tarde lo vamos a hablar en preeclampsia, para sepsis y para tromboembolismo pulmonar. ¿Qué son paquetes de intervención? Los paquetes de intervención es que yo me preparo en la institución o en la región en la que estoy para el manejo de las pacientes con hemorragia posparto, pero desde 4 ángulos, desde la preparación de cada unidad obstétrica, desde el reconocimiento y prevención de cada paciente, desde la respuesta que le voy a dar a los casos y desde el reporte de aprendizaje. Esto es como una lista de chequeo publicada ya en el año 2015, pero yo quiero que lo miren y lo piensen en lo que pasa en sus unidades obstétricas, porque usted tiene o no tiene, ¿sí? No es parcial. Entonces, carro para el manejo de la hemorragia, basado en la evidencia, el carro para el manejo debe tener el kit con los 3 uterotónicos de manera permanente, oxitocina, metergin, misoprostol y probablemente carbetocina termoestable en las regiones donde no haya cadena de frío. Si usted no lo tiene, usted no tiene el kit completo. Y el carro debe incluir balones, trajes antichoque no neumático y los dispositivos para enseñar a la gente en el momento en el que lo está colocando cómo hacerlo. Si usted no tiene carro. Entonces, si usted lleva esto a la unidad obstétrica, voy a decir el nombre de una clínica, Rosario, El Prado, la clínica que usted quiera. Yo no tengo eso, yo no tengo el kit completo de prevención. No es parcial, no es que yo tengo el traje pero no lo uso, no lo tiene. La segunda, tiene un equipo de respuesta rápida con sistemas de alerta temprana. No sé qué son equipos de respuesta rápida y no tengo sistemas de alerta temprana, no tiene prevención. Tiene protocolos de transfusión masiva y protocolos de educación basados en simulación. Entonces todo el mundo dice, sí, yo hice el curso, hice el ALSO, hice colapso. Perfecto. ¿Y usted hizo debriefing y hace simulación in situ en su institución? Si no lo hace, no tiene un protocolo de educación basado en simulación, porque su institución debe ser capaz de probarlo. Ese mismo concepto se aplica para la prevención, que incluye, por ejemplo, la medición acumulativa de la pérdida de sangre. Entonces uno le dice, ¿y para qué la bolsa? Resulta que la bolsa sí tiene una implicación y tiene una capacidad de mejorar, porque usted tiene una medida objetiva que le va a ayudar a identificar un montón de casos de hemorragia posparto que usted tiene y no se da cuenta. Tercera cosa, tiene protocolos de acuerdo a estadios clínicos, y aquí también va un nuevo enfoque. Nosotros sí tenemos códigos rojos en la mayoría de las instituciones, pero no hemos hecho el cambio a la estadificación de en qué estadio está la paciente. Porque si usted dice que todo les va bien, perfecto, pero si resulta que a usted le va todo muy bien en los estadios 3 y 4, ¿qué pasó con el estadio 1 y 2 que usted no detectó? ¿Sí? Entonces tiene que haber y debe haber implementación de listas de chequeo. No nos gustan las listas de chequeo. Creo que ahora les voy a mostrar un poquito más adelante la implementación. Son fantásticas, pero hay que aprender a utilizarlas porque no es una sola herramienta. Y si usted puede ver, al final no es una sola cosa, no es solo el código es fantástico, el código ha sido la base del despegue. Sobre el código se implementaron hoy los paquetes de intervención. ¿Para qué sirven esa implementación? Hay 2 experiencias que les voy a mostrar basadas en la evidencia, una publicada en el año 2015, donde en 29 unidades obstétricas en los Estados Unidos la utilización de estos esquemas permitió la mejor utilización de uterotónicos, de los balones y del uso de crioprecipitado, que hoy en día es un marcador de reanimación hemostática. El grupo de California hizo un estudio bellísimo publicado en el año 2017 con 99 hospitales que hacían parte de la red y 48 que decidieron no hacer parte de esos protocolos, y ellos encontraron una reducción estadísticamente significativa de la morbilidad, de los costos asociados a la prestación y evidentemente de la mortalidad. Esa es la razón por la cual hoy en día el mundo se está moviendo y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial para la implementación de paquetes de intervención en las salas de obstetricia, especialmente en los países como los de mi amiga en la India, que son verdaderamente complejos.
Ese proyecto, de alguna manera, les voy a mostrar esto para los que hicieron parte de Cero Muertes Maternas, que fue un proyecto que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud y FLASOC. Se cogieron los 9 países donde la mortalidad materna por hemorragia posparto era más alta. A mí me tocó ir al Alto, en Bolivia, que es la que tenemos acá, eso a 4.200 metros sobre el nivel del mar, uno no piensa, es muy difícil trabajar, es una pobreza increíble, algo que peor que África en muchas áreas, y ellos tenían alrededor de 46 muertes maternas antes del año 2015 por hemorragia posparto, era el hospital en tierra firme con mayor número de muertes maternas por hemorragia. Y lo que nosotros hicimos en esa zona fue implementar, no sabíamos que se llamaban paquetes de intervención, pero lo que más hicimos fue trabajo en equipo, listas de chequeo y código rojo. Y en esta región, estos son 6 meses después de la medición que va a salir publicada por el grupo del doctor Bremen de Mucio, ellos encontraron una mejoría, está pasando muy rápido, en la implementación en la clasificación de todos los marcadores con evidencia y con diferencias estadísticamente significativas. Y este estudio reúne no solo la experiencia de Bolivia, sino la experiencia de República Dominicana, Ecuador, no me acuerdo, y Perú. Y lo que encontraron fue que hubo una mejor utilización de todas las estrategias. En Bolivia, en esa misma área, hubo una reducción a 0 muertes maternas desde el año 2015 hasta ahora en el 2019. Sí, es un ejemplo, si se puede hacer allá, de lejos se puede hacer en ciudades como Cali o Medellín. ¿Qué hay del manejo médico de la hemorragia posparto? Si hoy fuera Medellín, estoy seguro que cada institución tiene un protocolo de manejo diferente. Y lo que hoy está sugiriendo la evidencia es que lo que hay que hacer es que usted tenga un sustento académico para definir cuál es su guía, y lo que deberíamos movernos es al manejo de acuerdo a estos estadios. Sin embargo, y esto es una revisión, estamos tratando de hacer un update de toda la guía de la FIGO, es imposible. Y la primera razón es que no existe disponibilidad universal de medicamentos. La carbetocina termoestable es imposible de acceder en este momento a África, que es donde tiene que estar, no hay cómo pagarla. No existe una regulación universal para la actualización de guías y protocolos. Nosotros hicimos los diagramas de flujo de la hemorragia posparto en el año 2009 y 10 años después se van a actualizar. ¿Sí? No, los países no tienen implementados paquetes de intervención, y recomendaciones tan firmes como el uso del misoprostol para la prevención secundaria y para el manejo de la hemorragia posparto hace que en Colombia el misoprostol no tenga una indicación del INVIMA para ser usado en hemorragia posparto, ¿sí? Entonces, aunque usted tenga la teoría, resulta que es muy difícil. ¿Qué sí hoy en manejo médico es indispensable de cambiar? La utilización del ácido tranexámico, el ácido tranexámico 1 gramo aplicado de manera muy rápida, ojalá en los primeros 15 minutos, reduce la probabilidad de muerte y de segunda laparotomía en pacientes con hemorragia. Para el diagnóstico de choque, ¿qué hay hoy en día? Uno, sí es importante la medición y la recolección, y aunque la evidencia dice que hay una variabilidad muy grande, interobservador y con otros observadores, lo más importante es que se capacite la gente, porque la única recomendación que es la guía del Royal College dice que existe una probabilidad de mejora en la capacidad de la cuantificación y la visualización objetiva cuando se entrena al personal. Hoy en día lo que se recomienda es el uso, es que se me pasa muy rápido, del índice de choque. Las residentes, todos los residentes de Colombia tienen que saber esto. Esto es la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. ¿Por qué? Porque es el marcador más objetivo, no lo digo yo. Cuando el índice de choque es mayor o igual a 0,9, usted tiene una probabilidad muy alta de que la paciente esté en un estado de inestabilidad hemodinámica. 3 grandes estudios publicados, un grupo muy importante que fue el grupo que trabajó con Genuity y la Organización Mundial de la Salud y el doctor Arul Kumaran, y se mide al minuto 0, al 15 y al 30, no es una medida estática. El del minuto 15 le va a decir que si el paciente tiene un índice de choque elevado, ya les voy a mostrar los límites, tiene una probabilidad muy alta de ser transfundido y requerir una cirugía de control de daños o una histerectomía. Y a los 30 minutos es el definitivo. ¿Qué hay de evidencia? Hay 2 estudios, uno desde el año 2005 y este estudio inicial que clasificaba a las pacientes de acuerdo a la severidad como un semáforo, va a salir publicado en este estudio muy grande en donde el índice de choque se va a utilizar en rangos de 0,9 a 1,3 y por encima de 1,3. Si usted tiene un paciente con un índice de choque a los 15 minutos y a los 30 minutos mayor a 1,3, tiene que ser transfundido. La idea es que nosotros
cuinas. Ya, estamos probando eso y yo estoy de acuerdo con el doctor, la evidencia no es universal, deberíamos tener evidencia nuestra. Y basado en pacientes colombianos y argentinos, con el grupo de Genuity y el doctor Carroli, este año va a salir publicado, ya salió la primera aproximación, pero vamos a mostrar que el índice de choque por encima de 1 a los 30 minutos es un marcador sine qua non de inestabilidad económica y de complicaciones. Traje antichoque no neumático, existe, nos hemos capacitado, hemos hecho 800 cursos de cómo usarlo y no lo usamos. Y la mayoría de los hospitales me dicen, no, es que yo no lo necesito, porque yo soy de referencia. Yo no lo uso para el transporte. El traje antichoque no neumático es una estrategia de primera línea para el manejo de la hemorragia posparto en cualquier hospital de nivel 1, 2, 3 o 4. Lo utilizamos como referencia y transferencia para pacientes, o bien tiene la posibilidad de que usted puede seguir manejando a la paciente en compañía de su familia, pero la evidencia está muy bien sustentada desde el año 2015, es una recomendación del comité que yo represento y hoy en día, basada en evidencia con ensayos clínicos controlados, se reduce 48% la probabilidad de muerte. ¿Por qué no se utiliza? Porque nosotros mismos hemos cerrado la puerta. Quien organizó el traje y quien hizo el traje es una mujer fantástica, se llama Suelen Miller, es una midwife, el traje está avalado por la NASA y por la FDA, tiene una cantidad de pruebas, pero como lo hizo una midwife, tuvo una indisposición de la obstetricia en el mundo para poder ser aceptado. Y la segunda es que como no se utilizó adecuadamente, en países como Perú, nosotros encontramos 250 trajes almacenados, porque el traje si no se retira adecuadamente y se quita abruptamente, el paciente se va a choquear. Entonces como se lo quitaban y se choqueaban y se morían, conclusión, el traje mata. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que no lo hemos usado. Yo no vendo trajes antichoque no neumático, pero los invito a que lo usen. Mire, yo trabajo en una institución de nivel 4 que tiene 165 camas de UCI. Nosotros tenemos 31 camas de UCI obstétrica, mis compañeros que conocen la institución, cuando quieran ir las puertas están abiertas. Y nosotros allí lo implementamos, y estas son las 3 evidencias que tenemos. Esta evidencia que fue la primera que publicamos, lo medimos y vimos la utilización en pacientes que tenían ácido láctico por encima de 2 y todas por encima de 4, o sea, estaban severamente hipoperfundidas. Y en estas pacientes encontramos una reducción sistemática muy rápida del índice de choque cuando se aplica el traje y una rápida recuperación del estado de hipoperfusión. Perdón. Y esta es la segunda publicación que salió este año, la publicamos hace más o menos 2 meses, en donde nosotros encontramos y ya medimos específicamente qué pasaba con el resto de la utilización, encontramos una reducción muy importante de la transfusión, un uso concomitante del balón de Bacri, ya les voy a mostrar lo que encontramos, pero sobre todo esto era lo más importante. Yo me acuerdo de Sanín diciendo, amigos, ¿por qué le sacas el útero a todo el mundo? ¿Sí? Aquí mismo hace muchos años, o ¿por qué haces tanto control de daños? Teníamos pacientes, nosotros somos centro de referencia, pero aún en esas pacientes graves logramos disminuir casi a 0 el uso de la histerectomía y el uso de la cirugía de control de daños. En balones, tenemos un problema muy grande, aquí no está Agustín, pero justo con Agustín, el grupo de Harvard, hay un gran metaanálisis que viene en camino donde la evidencia muestra que sí sirve. Los balones, tanto los balones de Bacri como los balones que usan condones. Pero tenemos tanta evidencia de tan mala calidad que ha sido muy difícil sacar una guía que lo recomiende. Lo que sí se ha encontrado en el estudio que mejor evidencia tiene y salió el año pasado al grupo de Matsubara, es que si el balón no le funciona a los 15 minutos, no le va a servir. Ni eso, ni la sutura hemostática, y la única probabilidad va a ser la histerectomía. Nosotros ahora, probablemente esto es lo que ven, esto es lo que está planteando el doctor Arul Kumaran con su grupo, y el próximo ensayo clínico controlado, que es el que quiero que nos traigamos para Colombia, probablemente va a ser el uso de balones comparado con estos sistemas que son sistemas de succión a través de los cuales se colapsa el útero. El uno lo extiende y el otro lo colapsa para tratar de ver cuál es la mejor opción. En América Latina existen diferentes y en el mismo Colombia. Nosotros no usamos la evidencia por factores económicos, puede ser, el traje antichoque y los balones tienen un valor mucho menor que la histerectomía. No lo usamos básicamente porque nos da mucho miedo innovar y yo creo que la evidencia lo que nos permite es hacer esa innovación.
Ayer o anteayer salió publicado este artículo donde nosotros mostramos la evidencia del uso concomitante de balones con trajes antichoque no neumático, y lo que encontramos es que las pacientes están menos hipoperfundidas, pero lo más importante es que para nosotros el uso de las histerectomías se disminuyó a 0, y la segunda es que logramos reducir el uso de transfusiones sanguíneas, que es un problema muy grande para nosotros. ¿Qué dice de las suturas? Evidentemente la evidencia sobre suturas es muy baja, realmente no hay muchos cambios frente a su utilización. ¿Qué hemos visto en América Latina? Que hay una utilización generalizada, las escuelas de medicina en términos generales lo han adaptado muy bien, porque a nosotros nos encanta hacer, ¿sí? Nos encanta abrir y meter la aguja, entonces tiene una muy buena adaptabilidad, pero no existe una técnica superior a la otra en términos de la evidencia. Pudiera decirse que el Belinge en pacientes que no tienen compromiso placentario. Otras técnicas quirúrgicas como la técnica de SEA, nosotros vemos a SEA en todas partes, pero no hay un solo artículo reportado frente a la evidencia como tal. La cirugía de control de daños sigue siendo una alternativa, hoy en día la incluimos en el update de la FIGO, y la razón es que seguimos teniendo pacientes, sobre todo referidas, donde necesitamos hacer cirugías de empaquetamiento con cierres no tradicionales o con los cierres tradicionales, que son los que hoy en día utilizan los cirujanos. Nosotros lo estamos enseñando para que los obstetras seamos capaces de hacerlo. Existen 2 artículos, y el artículo nuestro con 108 casos, donde nosotros evidenciamos que es una técnica que salva vidas en la segunda laparotomía. La mayoría de estas pacientes se operan secuencialmente, con control del sangrado en el 98% de los casos, pero con un costo enorme para poder nosotros darle esa posibilidad de vida, incluido la transfusión y el tiempo de UCI y el manejo de las complicaciones. Esta mortalidad observada que nosotros tenemos es mucho menor a la esperada, pero requiere un insumo y un costo enorme de todo el mundo. Nosotros deberíamos empezar, no voy a hablar de eso, darle 3 tips de reanimación hemostática de lo que dice hoy la evidencia. Uno se llama, para pacientes en condiciones graves, resucitación de control de daños. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer en pacientes en condiciones graves. Y antes de llegar a eso, toda unidad obstétrica, este es el reporte del EICOG y se los traje tal cual ellos los dicen, deberíamos tener la posibilidad de tener las 2 unidades de glóbulos rojos sin cruzar, al menos 2 más, y la probabilidad muy alta de iniciar la transfusión de crío precipitado. El problema es que esto es América Latina. Esta es una gráfica textual en donde la probabilidad de muerte disminuye de acuerdo a la disponibilidad de sangre. ¿Cuántos de ustedes donan sangre? Levanten la mano. Cada año. Ahí se baja la mitad. No, sí, yo doné en el 2010. Eso no sirve. Si nosotros no donamos sangre, ¿quién va a donar? Los millennials son los que donan. Por eso hay los buses al frente de las universidades y se toman fotos diciendo salvando el mundo, yo dono, ¿sí? Eso, nosotros no donamos sangre. Entonces, si no hay donación de sangre, no hay capacidad de transfusión. ¿Qué se puede hacer hoy en día para disminuir la probabilidad? Doctores, el 3-1 de la reanimación en líquidos hay que tacharlo, quitarlo, borrarlo, eso ya no se hace. Un estudio muy grande demostró en pacientes politraumatizados que la transfusión, que la aplicación de grandes cantidades de volumen, especialmente 4 litros de agua de manera rápida, aumenta la probabilidad de muerte. Entonces, ¿cómo se colocan los líquidos? Se colocan por boles y usted evalúa la respuesta clínica que pueda tener esa paciente a la transfusión, a la capacidad, de colocar. Segundo, se tiene que colocar especialmente la transfusión muy rápido. Yo no debo esperar a transfundir muchísimo a esas pacientes. Y había una discusión muy grande que si la relación era 1-1-1, es decir, una unidad de glóbulos rojos por una de plasma, por una de plaquetas, o si era 1-2, 1-3, 1-6. Hoy en día se considera que la transfusión más rápida y ojalá cercana al 1-1 se asocia con mejores resultados. Tercer tip, el uso del fibrinógeno hace parte de hemograma, plaquetas, ¿sí? Hemograma, tiempos de coagulación, fibrinógeno. Tenemos que saber cuál es la medición del fibrinógeno. Y si el fibrinógeno está menor de 200, hay que colocar crioprecipitado. En el alto, lo que más logramos hacer es que ellos tenían crioprecipitado y se les perdía por cantidades porque no lo usábamos. La utilización de crioprecipitado disminuye la probabilidad. Y por último, y con esto voy a terminar antes de mostrarles la experiencia nuestra, de lo que ahora estamos haciendo, es que usted debe contar con un patrón lógico de disparadores
de transfusión. Si usted tiene disparadores de acuerdo al nivel del estadio del choque, es decir, si usted tiene una paciente con un índice de choque menor hasta 1,9, no tiene por qué ser transfundida. Si tiene una paciente que tiene un índice de choque que es una etapa 2 entre 0,9 y 1,3, probablemente con los glóbulos rojos va a ser suficiente. Y si tiene mayor a 1,3, sí debería tener que pensar en un paquete de transfusión masiva. Acuérdese en el índice de choque al 15 y al 30, no a la inicial. Con estos paquetes de transfusión se ha logrado disminuir las transfusiones inoficiosas y se mejora la optimización del manejo. Lo último que están haciendo, y esto lo está haciendo el grupo de Suelen Miller, es la utilización de drones para la transfusión de sangre, utilizando telemedicina, porque allá no hay cómo colocar. Pero si usted se va al Chocó, y los que son amigos míos del Chocó, a 40 minutos de aquí, usted sabe que allá no hay banco de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transfunde una paciente una nitzmina si no tiene una opción de poder trasladarla? Esto es lo que ellos están planteando, y ya lo hicieron, tienen un primer estudio y los resultados son costo efectivos increíbles, donde están haciendo transfusión de sangre, ya por los drones. Yo les voy a mostrar lo que nosotros estamos haciendo. Estos son mis amigos del norte del Cauca, todos son amigos míos, tienen mi celular, nos hablamos todo el tiempo. Esto es lo que hay en un nivel 1 y 2 de Cali, perdón, y de Colombia. Usted tiene un médico general, que probablemente ha visto una hemorragia posparto en su vida, tiene un enfermero o un auxiliar de enfermería y tiene el que conduce. Esto es todo el parche, y no hay más. ¿Cómo saca uno un paciente grave de estas regiones? La primera es, uno, educándolos, no hay otra manera, que eso vamos a hablar ahorita, pero esta fue la primera paciente que a nosotros nos cambió el rumbo. Ella ya tiene más o menos, sus niños ya tienen 2 años, pero ella llegó de un sitio que se llama Caldono, a 2 horas y media de Cali. Tuvo el parto en la casa, lo atendieron las parteras, empezó a sangrar y todo, pero el médico que estaba allí era un médico que había trabajado con nosotros y todo el tiempo pusimos a hablar por teléfono. Ella hizo 2 paros en el camino, tiene esto que se llama, esto es un BIS, cuando la monitoría del BIS es menor de 30, el paciente no tiene actividad neuronal. Ella llegó con las pupilas fijas, pero nosotros todo el tiempo habíamos hablado por teléfono, a punta de Wi-Fi, pudimos poder comunicarnos. Llegó con un pH de 6,7 y con un lactato de 2. Eso es casi incompatible con la vida. A ella le hicimos todo lo que les he mostrado, basado en la evidencia, y esta es ella. Aquí, el video no funcionó, ella está hablando. Es divertido porque en el video ella dice que llegó un poquito mala y que estaba un poquito grave y que no sabía. 2 días después de eso salió publicado el primer artículo de cómo la telemedicina salva gente y salva mujeres en el New England Journal. Ahí está el video, ¿puedes ponerlo a funcionar? Bueno, no importa. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en su revisión de mayo del 2019 del cuidado crítico obstétrico? Que estamos en la obligación moral y ética de salirnos de las instituciones. Ustedes lo hacen muy bien en Medellín, son un ejemplo para todas partes. Ahora nos toca irnos para Urabá, ahora nos toca irnos para el Chocó. Eso es lo que creo que estamos haciendo. ¿Cómo empezamos a probarlo? En Cali hubo una epidemia de mortalidad materna en el año 2016. Supuestamente somos la institución que tiene, una ciudad que tiene 2 instituciones de nivel 4 con todo y la gente se moría como arroz. Pero el problema era que en los niveles 1 y 2 estaba ubicado toda la dificultad. Me voy a demorar un minuto más. Hicimos unos talleres de simulación allá, pero el cambio radical que hicimos en educación, este es mi amigo el negro Javier, fue que hicimos educación con simulación in situ, es decir, no fuimos a los hospitales. Porque usted le dice al Hospital San Juan de Dios que traiga el traje antichoque no neumático y el valor, y resulta que eso está en una gaveta guardada con seguridad, ¿sí? Con llave, y la llave la tiene la enfermera que fue. Entonces, la simulación in situ con 205 personas y montamos un chat. En Colombia los chats son ilegales, es decir, eso no es telemedicina, eso se llama teleeducación. Pero apoyado por teleeducación, nosotros logramos transportar, le mandábamos todas las pacientes, les decíamos qué hacer, luego les sacábamos foto del grupo de lo que había hecho, y a los médicos les llegaba a los celulares toda la información de los protocolos de cómo utilizarlo. Cali el año pasado logró una razón de mortalidad materna de 12 por 100.000, es la más baja de una ciudad en América Latina, 0 muertes maternas en un año. Nos fuimos para el Cauca y le dijimos al Cauca, venga, hagamos lo mismo, porque en Cauca
Esto es López de Micay, la mortalidad materna es 2064 por 100.000. Por eso es que nosotros hacemos 51 por 100.000, porque tenemos 12 y nos hacemos un chueque ahí. Le hicimos lo mismo al norte del Cauca, a 3 hospitales, este es el grupo mío, pero estamos utilizando educación donde probamos lo que cada médico sabe a través de educación con Moodle, que ustedes lo deben conocer muy bien. Es que esto no pasa. Llevamos 0 muertes en 8 meses de trabajo con la ES Norte del Cauca. Entonces, siendo más difícil, nos metimos a hacer telemedicina. Yo los invito a los hospitales, nosotros venimos a referenciarnos con el hospital, con la Universidad de Antioquia, ustedes son unos machos para hacer esto. Hicimos telemedicina, pero nosotros estamos teniendo telemedicina con los guambianos del Cauca. Resulta que los guambianos del Cauca, aquí en esta zona, este Silvia Cauca, tienen 487 por 100.000. Pero tienen unas IPS que son mejores que la Fundación Valle de Lili, de unas cosas maravillosas. Estos son los sitios interculturales donde a nosotros nos está tocando entrar. Ella es médica y se graduó de la Universidad de Antioquia, si no estoy mal, de la Universidad del Cauca, y ella es enfermera que sí se graduó, son las enfermeras graduadas de acá, son enfermeras que volvieron a trabajar en la comunidad. Y con los caucanos, con esta gente, hacemos todas las estrategias de educación en emergencias obstétricas, y lo que hacemos es énfasis en listas de chequeo. Ella es una enfermera que trabaja en el hospital, hizo una pérdida súbita de la conciencia, llegó a Glasgow de 3, hizo paro. Los médicos del Hospital de Santander de Quilichao, sacándola de Silvia, la llevan a Santander, y en Santander, como ustedes ven, pupilas sin ningún tipo de respuesta, con un accidente cerebrovascular terrible y un edema cerebral terrible. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que usando la telemedicina, nosotros la pudimos llevar directamente al scan, directamente al quirófano, operarlo en Glasgow de 3, en la ventana que ya estaba casi perdida. Esta es ella, y la última, y esto fue hace 3 semanas, con 37 semanas, hizo el colapso con 24. Si esto se puede hacer en el Cauca, en Silvia, con los guambianos, yo creo que nosotros podemos hacerlo en todas partes. Yo me despido siempre con las fotos de mis hijos que los han visto crecer, y la razón es que Luciana y Santiago me han enseñado el precio del verdadero amor, y nosotros estamos en el deber moral y ético de hacer lo que nos toque hacer para darle la oportunidad a más niños. Muchas gracias.